Una fe que nace en la necesidad. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos, este es tu lugar. Hola, bienvenido a mi pequeño blog. Hoy traigo un tema que espero sea de bendición para tu vida. ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca? Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde muchas de las circunstancias nos llevan a perder la fe. Y creo que todo mundo, toda persona en la tierra ha tenido una pérdida material o una pérdida familiar. Bueno, quiero contarte un poco de mi vida. He tenido ambas. Muy jóvenes con mi esposo, en la plena juventud empezamos a hacernos de nuestras cosas y con el paso del tiempo empezamos a adquirir deudas. A tal punto que eso nos llevó a perderlo casi todo debido a las deudas. Eso nos llevó a emigrar de un lugar a otro. Y con el pasar del tiempo, pues decidí yo por la necesidad empezar a buscar del Señor nuevamente, porque te cuento que pequeña mi mamá me instruyó en los caminos del Señor y en mi adolescencia pues me aparté de los caminos del Señor. Entonces, pues empecé a buscar del Señor y es ahí donde nace una fe de creer que el Señor puede restituir todo lo que habíamos perdido. Pues pasando el tiempo el Señor nos ha ido fortaleciendo y ayudando y pues esa fue parte de una pérdida material y que Dios ha ido supliendo todo aquello que necesitamos. Pero a comienzos de la pandemia también perdí a mi mamá. Ella partió a la presencia del Señor y es ahí donde creo que nace una fe inamovible. Es ahí donde el Señor establece en mí una fe inamovible. En ese tiempo, el día que mi mamá parte para la gloria del Señor, pues mi esposo entrega su vida a Cristo y es ahí donde nace un nuevo hombre fortalecido en la fe. Y recuerdo que el día que mi mamá partió a la presencia del Señor, ese día el Señor habló claramente y audible cuando nos dijo que Él tenía el control. Y ahí en nosotros, como pareja, como hogar, el Señor establece una fe inamovible. Y es por eso que puedo compartirte y puedo ayudarte cómo puedes ir haciendo que esa fe continuamente vaya creciendo. La fe es como un músculo que a diario tienes que ejercitarla y tienes que creer. Y por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos la palabra, es necesario que acudamos a ella en tiempos de dificultad. En la palabra hay promesas que pueden ayudarte. Con la pérdida de mi mamá, como les decía, nace esa fe inamovible y acudo a aquel versículo que dice Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, una fe que se restaura, que el Señor nos empieza a procesar, a llevar a nuevos niveles de fe en Él, porque Él es fiel y su palabra es real y verdadera. Nuestra fe no tendría que cambiar o no tiene que cambiar independientemente de las circunstancias. Por eso es necesario que hoy en día podamos acudir a la palabra para que ella nos vaya guiando y enseñando qué y cómo tenemos que reaccionar ante las dificultades. Hay una frase de origen española que me gusta que dice, si has perdido dinero, has perdido algo grande. Si has perdido a un amigo, has perdido algo más grande. Pero si has perdido la fe, lo has perdido todo. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, en el ser humano, la fe es la fuente de vida de todo hombre. Por eso la palabra nos enseña en Hebreos 10:38 y quiero que nos vayamos a Hebreos
10:38, estoy bien. Hebreos 10:38, hay una palabra que puede respaldar lo que estamos hablando en este momento. Dice Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que los que caminamos en esta tierra tenemos que tener bien claro que Dios es el que nos ayuda. Es Dios el que nos lleva, el que nos fortalece, Dios el que nos da esa fortaleza. Leía, me gustaba una frase que compartía el evangelista Modi. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta del pan de los cielos. Recordemos cuando nuestro Señor Jesús estuvo en el desierto, cuando estuvo en ayuno, y recordamos que el adversario se acerca a él y le dice que convierta las piedras en pan, porque Jesús ya llevaba varios días de ayuno y se encontraba débil, su cuerpo físicamente estaba débil, pero la palabra que le contesta a Jesús, nuestro maravilloso Jesús, en Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué daba a entender Jesús? Que iban a venir tiempos de tentación, tiempos de dificultad, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, y estaba la palabra. La palabra es la voz de Dios mismo hablándonos a nosotros, es guiándonos, es diciéndonos qué tenemos que hacer. En ella están las herramientas útiles para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y como la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es el pan, es el maná de nosotros los que hemos creído. Y lo dice Juan 6:48. Leamos lo que dice Juan 6:48. Y dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan, acudan a mí, aliméntense de mí por medio de la palabra. La palabra de Dios es necesaria. Y si te has quedado hasta este momento, hemos llegado a una parte crucial. ¿Qué es la fe entonces? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También en la latinoamericana dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, ¿qué es la fe? Es una convicción. La fe es creer que Dios lo va a hacer sin importar las circunstancias. Si usted lee Hebreos 11 del 2 al 40, usted va a leer la historia de aquellos hombres y mujeres que fueron puestos a prueba, que su fe fue puesta a prueba. Y dice la palabra que todos fueron probados, que todos tuvieron que pasar y que gracias a eso alcanzaron buen testimonio, dice la palabra. Así que nuestra fe no tiene que variar. Nuestra fe no tiene que cambiarse. Nuestra fe y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesucristo, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en el que nos da esperanza y el que nos ofrece una vida eterna juntamente con Él. No sé por lo que estás atravesando. No sé qué situación estás pasando en este momento, pero haz una pausa. Y recuerda todo aquello del pasado, si es necesario, en lo que Dios te ha ayudado. Y si en este momento no recuerdas nada de lo que el Señor ha hecho en tu vida, pues estás respirando, hay esperanza. Si tus pulmones todavía están funcionando, si tienes aliento de vida, hay esperanza. Hay esperanza para ti, para todo aquel que esté dispuesto a creer. Su palabra lo dice en Marcos 9:23. Dice su palabra en Marcos 9:23.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo es posible cuando somos capaces de creer que Dios lo puede hacer. Hay cosas que humanamente nos corresponden hacer por obediencia, pero hay cosas que solo Dios puede resolver en nuestra vida. Y te motivo a que este sea el momento en que tú estés dispuesto a creer. Hay dos historias en la palabra de Dios que me sorprenden y quiero compartírtelas para que alienten y motiven tu fe en este momento. Y una de ellas se encuentra en Marcos 5, 26 al 34. Una mujer de flujo, dice la Biblia, una mujer que llevaba 12 años gastando en médicos todo lo que tenía. Y ella escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y en su corazón dijo, si tan siquiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y dice que se escabulló entre la multitud como pudo y logró tocar el borde del manto de Jesús. Y Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos, Señor, si la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús les contesta, porque poder ha salido de mí. Entonces la mujer se acerca a Jesús humillada, con el rostro cabizbajo, y le dice y le cuenta toda su vida. Y en el 34 le dice, hija, tu fe te ha salvado. Es ahí donde vemos el poder de la fe cuando actúa, cuando somos capaces a creer. Y otra de las historias que encontramos en la Biblia se encuentra en Mateo 8, 5 al 16. La historia de aquel centurión, de aquel oficial romano de la antigua Roma que todos conocemos, cuando también escucha que Jesús y acude a Jesús, va pasando Jesús por ahí, acude a Jesús y le dice, Señor, tengo a mi siervo gravemente enfermo. Él está paralítico y está gravemente enfermo. Y Jesús le dice, vamos, yo iré a sanarlo. Y el soldado, el oficial a lo que le responde, le dice, no soy digno que entres en el techo de mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo será sano. Dice la palabra en el verso 10 que Jesús se maravilló. Dijo que no había encontrado tanta fe como la había encontrado en este hombre en Israel. Y él da la palabra y su siervo se sanó. A veces solo ocupamos una palabra de fe. Yo puedo decirte en esta tarde, ten fe. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, no importa la situación, te invito a que le creas a Jesús. Y hay una razón por la cual tienes que disponerte a creer. Dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Te invito a que le creas a Jesús, que Él puede hacer. Que Él puede hacer aquello que en este preciso momento estás dudando. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el momento que puedes rendirte a sus pies. Este es el momento que puedes doblar tus rodillas y decirle, Señor, yo te creo. Tu palabra lo dice, que al que cree todo le es posible. No importa las circunstancias, no importa la situación, no importa si ya te dijeron que ya no había solución a tu problema. Jesús es la solución. Y quiero dejarte con esta palabra que se encuentra en Hebreos 13:8. ¿Y sabes por qué Jesús es la solución? ¿Sabes por qué Él es la solución a tu problema en este momento? Porque dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Su palabra está ahí para que estés dispuesta a creerle.
Y oro para que en el nombre de Jesús, toda persona que esté escuchando este mensaje, hoy pueda creer por medio de Jesucristo que Él puede ser sano, que su problema tiene solución, que hay una salida a la situación. Puedes creerlo, porque la palabra lo dice. Al que cree, todo le es posible. Te invito a que en el nombre de Jesús puedas creerle. Y si todavía no has entregado tu corazón, cree que le hay. Cree que Él es verdadero y que Él está ahí para ayudarte. Entrégale tu corazón a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por medio de Él puedes llegar al Padre. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente donde quiera que estás. Te invito a que te suscribas a mi canal. Tú me encuentras como Dalis Ortiz y que actives la campanita para que cuando subamos un nuevo mensaje, enseñanza, puedas estar al pendiente. Pero más que todo te voy a suplicar en el nombre de Jesús que le des compartir. Porque si tú compartes el mensaje, te conviertes en un evangelista de la palabra de Dios. Y haces un acto de obediencia que es llevar el evangelio. Vamos, te invito a que le des compartir con tus amigos, familia, vecinos, conocidos. Que el Señor te bendiga.